nada que lo podamos esconder. La verdad existe, hay que tomarla. Dios sabe quién eres y qué es lo que haces. ¿Recuerdas el tema anterior, el puente de Dios? A Dios no lo engañas. Dios sabe de qué lado del puente estás. Tú puedes llevar muchos años en el cristianismo, puedes estar aparentando ser cristiano, creértela tú aún que eres cristiano, pero eso Dios sabe de qué lado del puente estás. A Dios no lo engañas. Él sabe cómo está tu corazón, cuáles son las intenciones de tu corazón, si tienes malas intenciones de tu corazón, si no has dejado ser transformado por el Espíritu Santo, si cada que tienes oportunidad de hacer lo malo lo haces y hasta lo disfrutas, y si no sientes el peso del pecado cuando lo haces. Punto número 5. No es lo mismo tradición y verdad. Y aquí vamos a ver Marcos 7, 1 al 8. Esto va a causar mucha ámpula a mucha gente tradicionalista, no solamente de iglesias clásicas, sino hasta modernas, tradicionalistas, porque es palabra directamente del Señor. Y el Señor aquí dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, hay entonces una gran diferencia entre la tradición y la verdad. Puede ser una iglesia que tenga muy antigua, ser 300, 600, 800 siglos. Muchos dicen, sin conocer las bases históricas, que la religión católica es la más antigua. No es verdad, pero vamos a suponer que al menos aquí en México sí es la más antigua. Exceptuando obviamente algunos que todavía siguen, algunos grupos nativos reales, originarios de aquí, que siguen teniendo a lo mejor tradiciones de dioses antiguos, que ya sería muy raro, pero podría pasar. Pero así a grandes rasgos, a grosso modo, pues la Iglesia Católica es la más antigua, y no por eso tendría que tener la verdad. No es el argumento que pueda decir que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque vemos que que en Israel la única religión aceptada y la más antigua era el judaísmo. Y sin embargo, el Señor les dijo: hipócritas, este pueblo me honra de labios. Tenían una serie de tradiciones. Ellos para comer se lavaban las manos hasta los codos. Y si no se habían lavado, no podían tocar el alimento, porque el alimento quedaba inmundo. Hoy tenemos, aún hasta en las iglesias cristianas, hay muchas serie de tradiciones que hemos hecho obligatorias entre el pueblo, y que en realidad el Señor no impuso nada de eso, ¿no? Finalmente hay iglesias en donde no te aceptan que vayas sin corbata, sin traje. El Señor Jesús nunca usó traje ni corbata. Hay iglesias donde no permiten que las mujeres vayan si no llevan unos faldas largas. En aquel tiempo no existían las faldas, eran otro tipo de ropas. Las que usaban eran vestidos, pero de una confección distinta a la que hoy hay. Si fuéramos estrictos, pues tendríamos que utilizar la ropa que utilizaban en aquellos tiempos, no la que nosotros queramos, no la que yo decida. Ajá. Entonces, tenemos que entender que el ser antiguo no produce verdad. El Señor estaba diciéndoles: sí, pues tienen mucho tiempo, pero son hipócritas. El que fuera la religión, la mayor religión de Israel, el 90 o quizás sí, yo creo que el 90-95%, porque obviamente estaba la región romana, porque estaba gobernando Roma, y pues tenían todos los dioses romanos, pero ahí en Israel el 90% era judío, y sin embargo no tenían la verdad.
no tenían era la palabra revelada de Dios, pero ellos no tenían la verdad, tenían un velo tapando los ojos. O sea, hoy hay religiones que hablan de Jesús, que conocen de Jesús, que han tenido revelación de Jesús, pero sin embargo tienen un velo y no produce verdad el hecho de que hablen del Señor Jesús. Ni el tiempo ni la multitud producen la verdad. Los discípulos le preguntaron, los fariseos, perdón, y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Y Jesús les dijo, este pueblo me honra con los labios. O sea, hablan de Dios, conocen de Dios, pero su corazón no estaba con Dios. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y lo hacen como obligatorio. Es que es obligatorio, esto es obligatorio, esto es obligatorio. Y no está en la Biblia, no es bíblico. Y dejan a un lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres y creen que eso es lo correcto, eso es lo que tiene que ser, así debe de ser. Entonces tenemos que aprender que hay una gran diferencia entre tradición y verdad. Ahora, el que tú cambies de religión, pues no te va a hacer salvo tampoco. Un enfermo, si se cambia de cama, no se va a sanar, necesita el doctor. Un enfermo necesita del doctor. Una persona necesita de Cristo, no de una religión. Respeto y creo muchas religiones cristianas, pero la realidad es que estás dentro porque hay una organización, no porque tengas que ser religioso, sino porque hay una organización, Dios es un Dios de orden y hay enseñanzas correctas. Y sí, hay iglesias cristianas correctas que enseñan lo correcto, pero aún dentro, estamos de acuerdo que aún dentro de la iglesia bautista, que es una de las más respetadas cristianas, hay grupos que ya están haciendo lo que quieren, están enseñando puras tonterías, y hay personas que hasta en su testimonio y en sus enseñanzas son honorables, son respetables, son respaldados por Dios, como el pastor Paul Washer, que quizás algunos de ustedes hayan podido tener la oportunidad de ver sus testimonios, sus prédicas, su forma de hablar de Dios, de apasionarse, pero también hemos visto malos testimonios y lo vemos también, es un ejemplo, pero podemos hablar de los pentecosteses, de los metodistas, y hay grupos así, o sea, en todos lados se ha infiltrado el diablo, pero en todos lados tiene Dios un remanente que enseña lo correcto. En las iglesias verdaderas cristianas que se basan en la palabra de Dios. Bueno, el siguiente punto es creer y ser fiel. Creer y ser fiel. Y vemos que Juan 8, 31, 32 nos dice la palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si porque pasa la mosca, pues si por cualquier pretexto dejas de obedecer la palabra de Dios, no eres un verdadero discípulo de Dios. Así de sencillo. Es lo que está diciendo. A los que, y no les estaba diciendo a personas ajenas, les estaba diciendo a los que ya habían creído en él, los seguidores, a los que ya eran parte de su iglesia. Si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer en la palabra es obedecer, es hacer todo por hacer lo correcto. Dice, verdaderamente son mis discípulos. O sea, si no permaneces en la palabra, si cada que tienes un pretexto para pecar o un deseo de pecar lo haces, si no sientes celo por Dios, si no sientes peso de pecado en tu corazón, pues no eres discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Vamos a verlo en otro video, en otro de los temas, qué diferencia hay entre cristiano y discípulo. Porque yo veo que Jesús nunca dijo, voy a ser los cristianos, voy a hacer la religión cristiana. Ni dijo que iba a ser religión, ni dijo que iba a ser cristianos, ni dijo que teníamos que pertenecer a una iglesia cristiana para ser discípulos. Él siempre utilizó la palabra discípulo. Entonces vamos a ver qué diferencia hay y de dónde viene la palabra cristiano. No está mal. No estoy diciendo, porque muchos pueden decir, entonces está mal. No estoy diciendo eso. Vamos a ver un estudio y vamos a ver la diferencia entre cristiano y discípulo y qué importancia tiene el entender que al hacerme discípulo, pues por autonomía soy cristiano. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Algo bien importante también aquí es que conocer la verdad no es lo que me hace libre, es la verdad. Muchos conocen la verdad y no son libres, porque no es conocerla. Yo conozco y he leído el manifiesto comunista y no por eso sigo la doctrina comunista. He leído, no completo, pero porciones de el libro mormón y no por eso soy mormón. He leído otro tipo de enseñanzas como Federico Nietzsche y no por eso soy ateo. O sea, no es el conocimiento de ello lo que me hace parte de ellos, sino el hacerlo inherente a mí. Cuando yo hago rema algo en mi vida, entonces realmente soy lo que dice ahí. Entonces, cuando yo conozco la verdad y la hago rema en mi vida, entonces puedo ser libre. O sea, pero cuando la hago rema, no cuando la conozco, sino la verdad en mi vida es la que me va a hacer libre. No sé si queda claro, pero lo que quiero decir es que la creencia intelectual en Jesús no es suficiente. Muchos, si saliera en este momento a la calle, bueno, no este momento, porque ahorita la mayoría están dormidos, pero si yo saliera a la calle en una hora pico, en la hora en que todo el mundo está en la calle, pero me pusiera una encuesta de quién cree en Jesús, pues yo creo que 99% me diría sí, creo en Jesús, pero, o sea, si yo salgo a la calle y les pregunto, ¿conoce a Pedro Infante? Pues la mayoría va a decir que sí, pero hoy vemos una generación que ni siquiera lo vimos, que nunca estuvimos de frente con él, y es más, muchos de los que son de su generación nunca lo tuvieron de frente, lo veían en las películas, conocen su historia, pero no conocieron a Jesús. Muchos no conocen a Jesús. Hoy muchos cristianos creen en un Jesús en el que no le tiene entendimiento, no lo sienten, no se dan cuenta que él dijo, yo voy a estar contigo. Empezamos con esa escritura. Si tú tuvieras la realidad de entendimiento de que Jesús está a tu lado todo el tiempo, 24 horas, muchas cosas de las que te atreves a hacer no las harías sabiendo que ahí está. El problema es que ahí está, pero tú eres el que no has entendido. Entonces la creencia intelectual en Jesús no es suficiente. Tenemos que ser fieles a su palabra. Eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que nos hace libres. Y luego, bueno, obviamente el Señor no iba a venir porque sí. Él vino a traernos un propósito. Juan 10:10. Juan 10:10 lo vamos a ver ahorita en el contexto normal que lo han enseñado, pero no en el contexto que está en la Biblia. En la Biblia hay un video en donde hablamos del contexto del el buen pastor, y ahí explicamos, pero aquí nos vamos a basar a la enseñanza normal, porque las características que vienen aquí obviamente son del enemigo, del diablo. Dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a robarte la paz, a matar tus relaciones, a destruir tu familia, a destruir tu entorno, a destruir tu corazón. A eso vino. Y muchos cristianos seguimos viviendo en esa parte, en un lugar donde se robó todas mis bendiciones, donde mató mis ilusiones y donde destruyó mi entorno. Dice, yo he tenido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No dijo para que tengan dinero y lo tengan en abundancia, para que tengan viajes y los tengan en abundancia. Dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero propósito del Señor es podemos escapar del infierno. Nadie nació salvo. El salvo es el que cree en el Señor Jesús. El verdadero propósito es que la escritura se cumpla en mi vida, que yo pueda hacer un testimonio. Si la escritura no se está cumpliendo en mi vida, algo está pasando mal y no es Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. Algo está pasando en mi corazón, que yo en mi corazón narcisista, egoísta, soberbio, no he permitido que haga transformaciones el Señor Jesús, porque yo estoy acomodado en mi zona de confort y yo aún hasta llego con el Señor Jesús como sanguijuela, nada más dame, pero no soy capaz de dar nada.
no soy capaz de transformar mi corazón. Y bueno, dice también que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Amén. Bueno, pues después el siguiente punto, es el punto número 8, es que ¿quién es Jesús? Bueno, pues para empezar en esto, Marcos 4:41 dice, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Decían, ¿quién es? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Me podrías decir quién es Jesús? Primero, tenemos que entender el origen y tenemos que conocer la aciedad de su existencia. Ahora muchos me dirán, ¿qué es saciedad? O sea, honestamente yo mismo, antes de empezar a retomar lo que el Señor me decía que aprendiera una vez más, reaprendiera los principios básicos para volverlos a dar, yo ni siquiera había escuchado esta palabra. Esta palabra aciedad quiere decir existir por sí mismo. O sea, nosotros existimos porque alguien nos hizo, ¿no? Porque alguien nos diseñó, porque hubo una unión de dos células para que se empezara a formar una vida. Jesús existe, existió, existe y es eterno. Su existencia no está determinada ni influida por nada más. No es ni antes ni después de, no hay antes ni después del Señor Jesús. Jesús, el Señor Jesús, es la misma palabra, la palabra en sí. La Biblia dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La palabra es la verdad. Jesús es la palabra y la Biblia nos lo revela y nos lo da a conocer. Nos revela que Jesús es suficiente en sí mismo para creer en Él. No necesitamos más. Es suficiente en sí mismo para creer en Él. En su tiempo, muchos le decían maestro. Eso lo vemos en... Perdón, un accidente aquí. Eso lo vemos en Juan 1:38. Esa es una de las situaciones de no poder hacer cortes todavía, no estar modernizado yo en algunas cosas, de que pues, se tiene que seguir como con los errores, ¿no? Algunos otros tienen más profesional y pueden cortar esas partes, yo no, pero amén. O sea, aquí lo importante no es lo lujoso, sino que llegue a tu corazón la palabra. Juan 1:38 dice la palabra, Jesús se volvió y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Pues, perdón, está sucediendo aquí accidentes. El enemigo no le gusta que se comparta de Dios, por eso siempre va a poner trabas, pero el enemigo nunca va a detener a un hijo de Dios. Ahí está, ya quedó, nunca había pasado esto que se estuviera moviendo. Pero bueno, estamos en Juan 1:38 y de Jesús se volvió y viendo que le seguía les dijo, ¿qué buscáis? Y estos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? En su tiempo muchos le decían maestro quiere decir rabí quiere decir maestro. En aquel tiempo habían tres formas de designar a los maestros de Israel. La primera era Rabán era un maestro de la escuela de Giliel. La segunda era Rab. El Rab era maestro de las escuelas orientales babilónicas. Y el Rabí era un maestro de las escuelas galileas. Entonces vemos que aquí le decían maestro. Entonces, ¿quién es Jesús? Ya vimos que existe por sí mismo, es Dios. Su existencia no está determinada por nada. La segunda es maestro, es un maestro. Ya vimos que somos discípulos, pues tenemos que tener un maestro y el único maestro correcto, pues es el Señor Jesús. El Padre, ¿qué dice el Señor? El Padre respecto al Señor. La palabra lo designa como el unigénito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El único hijo verdadero. Los demás somos adoptados. En Mateo 3:16-17 dice la escritura, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Bueno, si el Señor Jesús sabía que había necesidad de bautizarse, ¿por qué no se bautizó de bebé? Porque él no podía tomar la decisión. El bautismo es una decisión personal, no puede ser de terceros. Del bautismo también vamos a hablar en principios básicos, pero bueno, ahorita vemos que él tenía 30 años cuando él se bautiza.
Él sale del agua y los cielos se abrieron delante de él, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre de él. No es una paloma el Espíritu Santo. Se representó visualmente como una paloma el Espíritu Santo, pero él puede tomar la forma que él quiera, es Dios. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, ahí el Padre. Ahí vemos la triunidad manifestada. Se oye la voz del Padre, se abren los cielos, se ve el Espíritu Santo en forma de paloma porque no se mostró tal cual es, porque no lo entenderíamos, no lo veríamos. Y vemos a Jesús encarnado, ¿no? Vemos a la triunidad. Y dice el Padre desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Eso es lo que decía el Padre del Señor Jesús. Y luego también vemos en Mateo 17:6, y se transfiguró delante de ellos. Fue en la transfiguración cuando vieron a Moisés y a Elías, y dice, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías eran de diferentes tiempos. ¿Cómo entendieron los discípulos que eran Moisés y Elías si ellos nunca lo dijeron? Es una forma de que el Espíritu Santo revela y podemos tener entendimiento. Yo puedo por primera vez ver al Señor Jesús y saber que es el Señor Jesús. Eso es una realidad. Yo estoy seguro porque el Espíritu Santo me revela que es el Señor Jesús. Yo nunca lo vi físicamente, pero el Espíritu Santo me revela que es. Entonces he aquí que se le apareció en Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo al Señor Jesús, Señor, es bueno estar aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Escucharon, y no fue una vez, fueron 2 veces o más, las veces que escucharon la voz audible del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Eso es lo que decía el Padre, se refiere a él como Hijo, y la palabra lo designa como unigénito. Bueno, ¿qué decía el Señor Jesús de sí mismo? Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Él decía de sí mismo, yo y el Padre somos uno solo. O sea, no hay división, no hay diferencia. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios Padre. Luego vemos también en Juan 14:7-9, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Eso es lo que decía Jesús de sí mismo. Luego vemos también en Marcos 14:61 y 62, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Dijo, yo soy. Y yo soy no solamente es aceptar ser Dios, sino utilizar el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, como le quieran decir, o Yahvé, porque realmente no hay no se sabe realmente cómo se dice porque no habían vocales. Para Yahweh o Yahvé se intercalaron las vocales de Adonai en el tetragramatón YHWH, pero no hay entonces no importa si dices Yahweh, Jehová o Yahvé, es el mismo el Padre, pero lo que quiere decir es yo soy el que soy. Entonces al decir Jesús la fórmula yo soy, se estaba igualando al Padre. Está diciendo que Él es el Padre, que es igual al Padre. Amén. Vemos también la escritura que está en Mateo 26, 62-64. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Él no se autonombraba, o sea, finalmente cuando tuvo que decirlo y que hablarlo abiertamente lo hizo, pero no hubo muchos tiempos en los que él no le preguntaban y no decía, aquí se quedaba callado. Le dice, ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Amén.
Dice, tú lo has dicho, no lo dije yo, lo dijiste tú. El título no sea las personas. Cuando tú caminas de una manera íntegra y las personas reconocen eso, te van a tratar de esa manera. Pero no es que tú estés presumiendo, es que yo soy el licenciado, el doctor. Hay personas con título que si no les dices por su título, sienten que se mueren. O sea, tú eres el que haces al título, no el título te hace a ti. Y lo haces comportándote conforme merece lo que se supone que ya has aprendido. Y vamos a ver una última escritura hoy, porque esta enseñanza la vamos a dejar en dos partes. Con los cambios que hicimos se quedó un poco más larga. Antes terminábamos 1 hora, hoy vamos a la mitad. Y vamos a terminar en Apocalipsis 1, 7, 8. Y dice la palabra en Apocalipsis 1, 7, 8. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Alfa y omega es el abecedario griego y es como si estuviera diciendo yo soy la A y la Z. O sea, el primero y el último. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es lo que dice Jesús de sí mismo. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Amén. Bueno, pues eso es lo que dice el Señor Jesús. Para la siguiente vamos a seguir viendo qué enseña la palabra, qué dice el enemigo de Jesús. Y bueno, vamos a profundizar más en este punto. Pero bueno, pues por hoy hemos terminado. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, por cosas nuevas que nos ha enseñado y por las que reforzó en nuestro corazón. Lo importante no es saberlo. Hoy sabemos que el saberlo no es importante. Lo importante es que lo vivamos, es que la verdad me haga libre, me haga un hombre transformado. Si yo he caminado por muchos años conociendo la palabra, pero no viviendo la palabra, no soy hijo. Usted sabe de qué lado del puente estoy, aunque yo diga muchas cosas. Yo no quiero estar alejado de usted, Padre. Quite todo exceso de carne, quite todo lo malo que hay en mí, que yo cada día, Señor, siga teniendo hambre de usted, que me siga derramando delante de usted, entendiendo que cuando cometo un error, lo primero que tengo que hacer es volver a la gracia, volverme a meter debajo de mi Señor Jesucristo, volverme a la cobertura. No puedo perder mi cobertura, lo que yo más necesito, y no por lo que yo voy a recibir por ser, sino simplemente por ser hijo de Dios, por necesitar la presencia de mi Señor Espíritu Santo en mi vida, por sentir a mi Señor Jesús cada día, porque Él dijo que cada día está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, y aquí estoy pidiéndole que en cada uno de los que han escuchado estos temas, que van a seguir escuchándolos, Padre bendito, empiece a hacer mella en su corazón esto y que les empiece a revelar el Espíritu Santo la verdad. Yo no tengo la verdad absoluta, no la tiene la verdad absoluta el hermano bautista, ni el presbiteriano, ni el pentecostés, pero tiene la verdad absoluta el que se deja guiar por el Espíritu Santo y se deja quitar el velo de los ojos y empieza a caminar en sujeción y en obediencia al Espíritu Santo. Yo le pido eso, que sea algo que sea inherente para cada uno de los que ven este programa, este canal. Gracias, Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra. Y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que puedan recibir otros también la bendición y que me regalen un comentario. Sigo, de verdad, les agradezco mucho, sigo recibiendo comentarios por Face, por WhatsApp, pero a mí me ayuda mucho que me pongan los comentarios en la caja de comentarios aquí en YouTube y cada uno los estaré contestando, aunque también obviamente no dejaré, al contrario, tengo la necesidad de contestar los que me mandan por WhatsApp, por Face. Gracias, de verdad, gracias a los que se han tomado el tiempo de hacer una reflexión, un comentario. Gracias a Dios nunca he recibido un punto de vista contrario. Estamos abiertos, no creemos tener la verdad absoluta, pero sí creemos que nos dejamos guiar para enseñar la verdad en este canal. Bueno, pues gracias, nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga, chao.